Pues la verdad es que un orgullo porque en la historia de Asobal, bueno, pues un poco se ve reflejada la cantidad de jugadores de calidad, no solo nacionales, que también, pero sobre todo internacionales, que han venido a esta liga a dar valor, a dar títulos, porque bueno, pues probablemente es la liga que tiene más Champions ganadas, ¿no? como jugadores pertenecientes a esta liga, ¿no? Entonces, bueno, pues ser de los primeros siempre es bonito y lo valoras desde el punto de vista que hace un montón de años, o sea, se ha instaurado ahora, pero claro, yo hace 20 años que dejé de jugar, entonces, quieras o no, pues que en la memoria de la gente, en las votaciones, en los responsables que al final son los que eligen a esas personas, pues hombre, que te recuerden o que te simbolicen esa primera lista del Hall of Fame, pues hombre, es muy bonito. Es bonito porque al final ha sido nuestro trabajo y es un reconocimiento pues a una trayectoria que evidentemente pues viene acompañada pues de estar en un gran club como el Barça, el mejor club del mundo, y eso ayuda, pero sí que es cierto que al final los números individuales y los títulos y muchas cosas, incluso a veces pues supongo que también hay esa parte del feeling que uno tiene con el público, el tuyo y el contrincante, pero que es de agradecer que, bueno, pues que se hayan acordado de ti y es un orgullo muy grande. Bueno, yo creo que cada una de las personas que está en esta lista, muchos que no lo están, que lo estarán, hombre, hay infinidad de jugadores que han dejado huella en la Liga Asobal y en sus respectivos clubes, entonces supongo que no soy una excepción de ese elenco grande de gente que ha hecho mucho por el balonmano español. Bueno, justamente cuando inició Asobal es cuando yo entré a formar parte del Barça, fiché de Granollers al Barça y bueno, fue como pues una etapa esplendorosa donde la liga pues era muy competida, donde había muchos equipos pues muy fuertes que fueron cambiando de provincias, pero que siempre pues le daban un toque muy especial y mágico a ver los partidos por la tarde, los sábados a las 6 de la tarde, que siempre hacían los partidos, que siempre había algún atractivo, incluso los equipos no tan fuertes, pero que en sus respectivos campos eran campos complicados de ganar y que podían hacerte perder pues una liga o se metían en una Supercopa o en una Copa Asobal. Que también eran unas batallas tremendas, ¿no? En Navidades, pues ya 4 equipos ahí a vida o muerte, cuando en principio ya tocaban las vacaciones de Navidad. Bueno, pues supongo que esa huella, pues tendré mi granito de arena en esas huellas y bueno, y es bonito que te recuerden, ¿no? También los de antes, los de ahora, todo, y que es verdad que vamos un poco, tenemos el perjuicio de no haber tenido pues lo que hay hoy en día, que son las redes sociales y un montón de imágenes, un montón de vídeos, un montón de goles que puedes apreciar hoy, que es muy chulo, ¿no? Nuestro deporte es muy plástico para poder vivirlo, pero bueno, era otra época que había pues menos de todo esto y entonces el recuerdo es un poco menor porque hay menos cosas para valorar, pero sí que lo recuerdo muy bien. Sí, sin duda, porque esos dos clubes, tanto Granollers como Barça, el Granollers porque de pequeño, cuando veía a mi padre jugar, cuando mi padre ganó 7 ligas con ese club, bueno, pues era el club donde mi padre prefirió que yo fuera a formarme y la verdad es que me fue muy bien porque en esa generación en Granollers pues realmente conseguimos que gente muy muy joven todos llegaran a la absoluta. Jugadores que después, durante muchísimos años, fueron formando parte de varios equipos importantes de la liga, pero la formación se hizo en Granollers y eso a mí me sirvió muchísimo porque yo allí aprendí a lo que era la base del juego, el pensar, el decidir, todo esto lo aprendí en Granollers. Después ya el competir, el ganar y el volver a ganar, eso ya me lo trajo el Barcelona y los jugadores que formaban parte. Pero sí, sin duda son yo creo que dos de los clubes más importantes, el Barça por supuesto ya por currículum, pero Granollers porque fue el decano, fue el que puso la primera piedra, el que pasaron un montón de jugadores también de otros
de otros lugares, pues para enriquecer ese balonmano y bueno, y un pueblo, ¿no? Porque al final Granollers es un pueblo, se convirtió en una referencia. Durante muchos años fue el equipo que más títulos tenía de liga, y después hasta que ya el Barça, Atlético de Madrid ya fueron pasándole, pero aún la historia perdura, siguen siendo un equipo formativo de referencia, y el Barça, por supuesto, no voy a descubrirlo porque como mejor equipo de la historia. A ver, describirme a mí mismo a mí no me ha gustado nunca, porque ya desde pequeño me acuerdo que mi padre me decía: tú nunca hables de ti mismo, ¿no? Era como la base aquella formativa de no decir, he hecho esto bien. Entonces siempre me he preocupado mucho de intentar mejorar lo que podía mejorar, fijarme mucho en mis referentes que cuando era pequeño pues tenía, y después también evidentemente he jugado con jugadores que he aprendido muchísimo. Y hombre, yo sobre todo valorar la capacidad de trabajo, la capacidad de sacrificio, la capacidad de sufrimiento. Es verdad que me gusta el liderazgo, siempre he intentado ejercerlo donde he jugado, en todos los equipos, incluso siendo jovencito en el Granollers, con Mateo, Garralda, pues que los dos empezábamos, ya teníamos un carácter pues mandón, de un poco pues aquel joven que es impetuoso y que no es fácil de controlar por carácter, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo me ha acompañado pues ese carácter, esa ambición, y después se presupone que todos los jugadores que han estado en grandes equipos y que han hecho historia en la selección, historia en las ligas, que han ganado, que han marcado muchos goles, que han dado muchas cosas, que hay calidad. Pero yo diría que en mi caso probablemente haya habido varios jugadores o muchos jugadores que hayan tenido mucha más calidad. Pero yo creo que el equilibrio para mí esa es la parte más importante de un jugador, ¿no? Que puedas tener esa parte física, esa parte técnica, esa parte de carácter, esa parte de personalidad, y eso, pues bueno, un poco, pues cogiendo un poquito de cada, hace que pues seas un gran jugador, ¿no? Y tampoco me he marcado nunca si eres el mejor jugador o eras el mejor. Tampoco me ha importado. Lo que quería era ganar títulos y que esos títulos formaran parte de mi currículum y de esa ansia de ganar. Eso yo lo llevaba dentro, pero aparte de llegar a un sitio como el Barça, entrenado por Valero, pues que también era insaciable a nivel de lo que era el trabajo, la capacidad de sacrificio, de ganar, y todos los compañeros, pues claro, eso aún me formó mucho más y me dio ese carácter aún más agresivo en la pista para ser un ganador. Probablemente sí, ese fue uno de los rasgos en el cual Valero me dio el testigo de Lorenzo Rico, que era capitán hasta el 95, que se retiró. No me tocaba ni por edad ni me tocaba por años en el club, porque había jugadores pues, que llevan más tiempo, como Iñaki Urdangarín, etcétera, etcétera. Pero supongo que Valero vio que había un traspaso ahí también se había ido Bujovic hasta el año 93, creo que fue, y entonces, bueno, yo creo que ese testigo lo vio, probablemente vio pues en mí ese carácter, esa persona pues sufrida, trabajadora, jugador de equipo, porque siempre he intentado ser un jugador de equipo. Y bueno, cuando alguien está al servicio del equipo y al servicio de los compañeros, y después, bueno, pues puedes confiar en él, porque sabes que nunca te va a fallar, no fallar me refiero deportivamente, sino a nivel de carácter, nunca te va a fallar en un grupo, pues supongo que él, esa valoración que hizo de mis capacidades, pues me escogió como capitán esos años, pues que bueno, fueron tremendos, porque los 4 años ganamos los 4 Champions, los 4 ligas, 4 copas de rey, ganamos absolutamente todo, y para mí pues fue unos años magníficos. A ver, esa combinación a veces la piensas y hay varios factores. Yo, para mí, uno de los factores era que había muchos jugadores nacionales, con lo cual había una identificación con el propio club, evidentemente los catalanes aún más, pero es curioso que había jugadores de fuera que sintieron la sensación de club, de vivir el club muy como suyo, como si fueran de aquí de toda la vida, ¿no? Entonces, los jugadores nacionales lógicamente tenían más predisposición, era más fácil que cogieran ese
pues el envite, ¿no? De decir, vamos a llevar al equipo arriba del todo. Probablemente cuando empezamos la época del Dream Team no éramos el mejor equipo ni de la Liga Asobal. Recuerdo que ese año el favorito estaba Teca, estaba el Borrega Bidasoa, nosotros nos daban tercer favoritos. Veníamos de haber perdido jugadores referentes como, pues he dicho, Bujovic, Lorenzo Rico, Bogdan Benta, etcétera, etcétera. Pero ese equipo, pues primero por la identificación de esa gente, la capacidad de trabajo que era brutal, y después el carácter de cada uno de nosotros. O sea, no todo el mundo tenía el mismo carácter, pero en ese grupo se dio un poco la carambola de que había varios jugadores con mucha personalidad y con ese carácter ganador, y que lo que hizo fue que se subieron al carro otros jugadores que pues de alguna manera iban llegando al club y se subieron a ese carro. Entonces la fuerza de ese carro fue mucho más grande, porque era gente pues con calidad, pero que igual en otro equipo pues eso no resaltaría. Pues en ese equipo eso resaltó, y entonces fueron un montón de jugadores. O sea, fue una generación de jugadores con una calidad enorme, con una capacidad competitiva como pocos, entrenados por Valero, que bueno, pues fue el mejor entrenador de clubes de la historia. Y bueno, y ese carácter nos hizo pues que realmente no solo ganáramos, sino cómo se ganaba. O sea, hay equipos que son grandes porque han ganado mucho. Ese equipo fue grande por lo que ganó y cómo lo ganó, ¿no? Y las remontadas y las cosas imposibles, y una vez y otra vez y otra vez, y cuando pensabas, bueno, ahora ya no, volvía a pasar, ¿no? Y eso solo era porque el equipo, cuando enchufabas la máquina de entrar en la pista, era pues eso, una máquina absolutamente coordinada, engranada, era una máquina competitiva, y probablemente otros equipos tenían más jugadores, más nombres, más de todo, pero ese equipo supo sacar mucho partido de las condiciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y de cada uno de nosotros puso sus condiciones al servicio del equipo, con lo cual eso, cuando lo pones, es una mezcla, o sea, de alto voltaje, y es Dream Team puro y absoluto. O sea, es difícil de describir de otra manera, ¿no? A ver, con el tiempo supongo que vas valorando más las cosas, pero el legado que dejó ese equipo para las siguientes generaciones, yo creo que es imborrable. O sea, para mucha gente no solo eran títulos, era lo que desprendía cada una de las personas. Yo creo que lo que comunica uno muchas veces puede ser verbal o no verbal, ¿no? Pero la gente creía en una idea, un montón de gente que se enganchó al balonmano en esos años, es verdad, pero es que incluso mucha gente, por ejemplo, hablando del Barça, mucha gente aficionada al fútbol que no presta mucha atención o no prestaba mucha atención a las secciones, sí, te alegras cuando gana o cuando hay una final vienes, es que ese equipo enganchó que mucha gente venía a hacer colas en el Palau en los partidos esos importantes, porque es que era un disfrute total, con los años, me acuerdo que un día firmaba un libro que hice, que era El corazón del Dream Team, y había un señor que decía, es que yo soy aficionado al Barça de fútbol. O sea, a mí me han marcado equipos como el Barcelona de baloncesto, que no ganó muchos títulos a nivel de europeo, como el equipo de Epi, Solozábal, tal, equipo de balonmano, vosotros. Dice, pero yo en toda mi vida, de mí que han pasado generaciones de fútbol, nunca había vivido lo que viví con vosotros. O sea, sin ser un aficionado al balonmano, ese hombre transmitió que lo que aquel equipo le había aportado, que estaba en casa con su mujer viendo los partidos, o sea, que era una cosa indescriptible, y la verdad es que yo creo que eso realmente pasó. O sea, no solo con la gente del balonmano, que hizo que mucha gente en esa época se aficionara al balonmano y diera, mira, el Barça lo van a ver, hay que remontar, lo harán, sino en el mundo del deporte fue una referencia ya he dicho, sobre todo por la manera. Hombre, por favor, a nivel de clubs ha sido el mejor entrenador de la historia, sin duda, porque él creó ese equipo, las piezas las fue encajando él tuvo varios equipos muy buenos, tuvo el equipo, pues que he dicho, de Bullo, Lorenzo, Bukovic, Porner, ese equipo que ganó la primera Copa de Europa, la
primera Champions para un equipo español. Después vino otra época de un equipo bueno que no llegó a conseguir tanto, con Bogdan Benta, con Jos Olaya, fichó a Andrei Shevkin ese mismo año. O sea, han pasado muy grandes jugadores, pero yo creo que de todo eso el aprendizaje es que a partir del 95 él crea una máquina competitiva y crea una máquina de matar, y es un equipo que defensivamente eran salvajes, una animalada, con una portería, bueno, pues también es verdad que coincide, tenemos la mejor portería que había, que además el punto más es cuando viene Svensson, que claro, viene de Vidasoa, que viene de ganar la Copa Europa en la Liga, y es para mí el punto diferencial un poco también de ese equipo, ¿no? Entonces, una portería brutal, una defensa increíble, un contraataque demoledor y un ataque que, aunque no nos daban como mucho, no teníamos mucha altura, pero el equipo jugaba muy rápido, ¿no? Entonces, esa manera de jugar, que empezamos ya a pasar de los 30 goles con facilidad, cuando el balonmano le costaba llegar a esos 30 goles, pues te encontrabas unas cantidades 30, 35, 38 en muchos partidos, ¿no? Y sobre todo por la velocidad que imprimía. Entonces, claro, Valerio le dio ese toque a ese equipo, y las piezas que, pues alguno se iba, otro volvía, pues marchaba Olaya, pues vino con Quino Soler, después vino Demetrio Lozano, Schwarzer, Paco Chávar. Entonces, claro, realmente el legado que deja es bueno, incalculable, porque individualmente cada uno de nosotros en los entrenos de esa época seguíamos mejorando. Muchas veces un gran jugador pues va teniendo entrenadores y no sigue mejorando, lo que hace es seguir ganando, pero él en la táctica individual, él seguía enseñando y tú seguías mejorando, más allá de lo que tácticamente el conjunto pudiera jugar, pero tú individualmente seguías mejorando, y eso es un trabajo del entrenador. Y cuando eso se consigue, de clubes no ha habido mejor entrenador que él. En selecciones ha habido grandes también entrenadores y tal, pero es uno de los, bueno, el artífice, el arquitecto, dijésemos, de ese equipo. A ver, yo que intento ser una persona coherente, y digo lo que pienso, pero intento ser coherente, yo creo que ese era un grandísimo equipo, no era un Dream Team. ¿Por qué? Porque la Champions en esa época, que ganaron ellos ese título que después han ganado, que es la Final Four, tiene más dificultad porque hay equipos más fuertes, es así, y la Final Four es difícil, pero las competiciones nacionales no, ¿vale? Entonces, tiene mucho mérito ganar una Champions. Cuando ganas 2 seguidas o ganas 3 seguidas, aún más, ¿no? Hoy en día por eso es tan difícil que alguien gane 5 seguidas, como pasó con nosotros. Yo reconozco que hoy en día sería complicado. Pero en cambio, había competiciones nacionales que la gente, como ahora, por ejemplo, que puedes pensar, no, fácil no hay nada, pero es verdad que la diferencia entre el primer equipo y el segundo es abismal en cuanto a todo, presupuesto, jugadores que tienes en la plantilla, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí había títulos, como he dicho antes, la Supercopa de España ya era la primera guerra que tenía siempre con un equipo muy duro, me tocaba el Teca o el Portland o la de Mar, equipos muy fuertes. La Copa del Rey, increíble. La Supercopa Europa estaba la Copa Sobal, que eran 4 equipos, el anfitrión, pero 3 durísimos, que te partías la cara por ganar lo que en aquel momento la gente, bueno, sí, la Copa Sobal, era un título más, pero eran 2 guerras, 2 partidos, 2 guerras. Lo que vengo a decir es que todas esas competiciones desgastaban mucho. Entonces, claro, cuando no ganabas era, hostia, ¿sabes? Sorpresa y tal, etcétera. Ese equipo, probablemente como jugadores, la del 2015, igual era 1 por 1, igual dirías que era mejor. Podría ser, pero ahí sí que es verdad que puedes coger y mira, este era mejor que este era mejor que este, pero en el conjunto no. En el conjunto no, porque el otro estaba acostumbrado a sufrir siempre todos los partidos, todas las guerras, ibas a campo de equipos que estaban en la tabla baja de la clasificación y costaba ganar y no desencallabas hasta los últimos minutos, ¿no? Eso no pasó, lo otro era un paseo. Entonces, claro, cuando te vas paseando por las competiciones y vas ganando todo, y es verdad que la Champions la ganas, hombre, tiene mucho mérito porque estás ganando todo, pero no, para mí no se puede comparar un equipo con otro. Lo otro fue de leyenda. Aquel equipo fue uno de los grandes equipos de la historia, pero para mí hay diferencias. Bueno, eran ligas en las cuales los enfrentamientos directos eran muy importantes, pero después había 3, 4, 5, 6 equipos muy difíciles. Me acuerdo de esa época en Granollers, Valladolid, Pilotes Posada. Había pistas muy complicadas, ya no digo Ademar
igual no estaba en el top para ganar la Liga, que ganó una, pero sí que era una pista que podía terminar la Liga. Entonces, tú no podías ir, no diré relajado, pero no podías ir tranquilo a ninguna pista. Aparecías en un partido en Teucro o donde fuera y claro, y podías saltar la sorpresa y ahí perdías la Liga. Entonces, había una sensación más de valorar que cada punto era oro. Que un empate, pues el Altea tenía un grandísimo equipo. El Altea vino a casa una vez y nos empató a casa, nos iba ganando y tal. Entonces, esa sensación da mucho más valor a las cosas, sobre todo en aquella época era como era, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ir con la solvencia y con, puedo jugar con la reserva, joder, porque el sábado, o el miércoles o el sábado tengo que jugar con el Veszprém. Pues mira, pues voy a jugar con el segundo equipo, pero con jugadores que juegan menos. Eso no podía pasar. O sea, tú tenías tus 7 o tus 8 o 9 jugadores que eran los más importantes y esos jugaban la Copa Europa, jugaban la Liga, jugaban o sea, era sin parar. Y entonces eso es mucho más complicado, es mucho más desgaste físico, emocional, de todo, ¿no? Entonces por eso le da tanto valor. Eso es lo que pasaba en los años 90, que todo era muy difícil. Perunisic, lo tuve después como director deportivo, pero Perunisic sin duda, o sea, primero era Svensson, pero Svensson vino con nosotros, con lo cual fue una bendición, pero Perunisic sería uno de los jugadores que me hubiera gustado tener. Svensson sin duda, para mí el mejor de la historia, el más complicado de tener delante, para meterle un gol, el más complicado. Bueno, yo creo que se sabe, porque es como un hermano, que es Mateo Garralda. Ha sido un hermano desde Granollers, que salimos juntos, partió la media medalla cuando me lesioné el pie y siempre ha sido mi persona de más confianza y creo que al revés también. Sí, ha sido de conexión, de amistad, de todo, de confianza, de todo, Mateo Garralda. A ver, la Copa Europa que no pude jugar, la final de la Copa Europa que no pude jugar contra Portland. Claro, estaba con unas muletas porque me habían operado de la espalda y fue un tito porque aparte tuve la suerte de jugar 6 finales de Champions, las 6 donde jugué, ganamos, ¿no? Entonces me daba, que yo hubiera querido jugar esa final, pensaba, una más, y esa la perdimos contra el Portland la vuelta. Me hubiera encantado jugar ese partido y poder jugarlo.